Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestra última sesión en línea de nuestro curso de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta última sesión, a petición de muchos aprendices, quienes estaban bastante interesados en el tema, decidimos preparar esta sesión en relación al tema del COVID-19, ¿cierto? Abordar como el tema de nuestras responsabilidades, las actividades que debemos asumir como miembros e integrantes del grupo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a abordar ese tema el día de hoy, especificándolo o orientándolo acerca de la responsabilidad de equipos de seguridad y salud en el trabajo frente al COVID-19. Entonces, bienvenidos. Ya a medida de que va pasando el tiempo, ¿cierto? De pronto hemos venido conociendo un poco más del virus, ¿sí? Hemos, a través de medios de comunicación, hemos podido conocer un poquito más sobre este virus que nos ha aquejado durante estos últimos tiempos, ¿sí? Recuerden que ese virus provino de China, fue o es transmitido por goticas de saliva mínima que nosotros expulsamos a la hora de toser, a la hora de estornudar, ¿cierto? Y que puede llegar a producir una enfermedad respiratoria leve o en algunos casos moderada y puede ocasionar la muerte. En este tema del virus, la Organización Mundial de la Salud declaró a nivel mundial la pandemia. Por eso todos estamos hablando alrededor de una pandemia que nos aqueja en este momento. Sí, el primer caso en Colombia se vino como a diagnosticar el 6 de marzo de este año y el gobierno nacional, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, se han querido responsabilizar, ¿cierto?, en todo lo que atañe a este tema, en informar, en proponer controles a las empresas y realizaron, ¿cierto?, adoptaron una resolución, la 666 del 24 de abril del 2020, donde allí se establece un protocolo muy claro de bioseguridad. ¿Para qué? Precisamente para controlar la transmisión de esa infección y para controlar todo el tema de medidas de seguridad. Este protocolo también viene acompañado, ¿cierto?, de un anexo técnico, y ese anexo técnico es algo así como una lista de chequeo de esa resolución, y por medio de esta lista de chequeo, que más adelante vamos a hacer un poco la contextualización, nos permite a las diferentes empresas pues orientarlas acerca de esas medidas generales de seguridad para reducir el riesgo de la transmisión del COVID. Entonces, para que lo tengan en cuenta, más adelante lo vamos a consultar y a profundizar un poco. Realmente, en todo lo relacionado a este riesgo del virus, todos los del equipo de seguridad y salud en el trabajo debemos cumplir una responsabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Dentro de esas responsabilidades que veníamos manejando, pues eran garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades de las empresas, ¿sí? Pero, y veníamos desarrollando diferentes estrategias de promoción, de prevención de la salud, y también veníamos con todo el tema de la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos laborales, todos orientados a cubrir esas áreas del trabajador en relación a su bienestar físico, mental, social, de todos aquellos colaboradores de la empresa, tratando de evitar accidentes, de evitar diferentes enfermedades laborales que se puedan presentar. Pero ¿qué queremos como resaltar a través de esta sensibilización el día de hoy? Y es que como somos parte del sistema, como somos parte de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, estamos
en un compromiso, ¿cierto?, de realizar también esa gestión en el mejoramiento continuo, ¿sí?, de todas las condiciones de trabajo, pero también en sensibilizar a esa capacidad que tiene cada colaborador en adaptarse a un cambio que debemos vivir en este momento. Y es precisamente porque llegó el virus, un virus que no estábamos esperando, que jamás pensamos que íbamos a tener muy cerca y que nos iba a llegar a unas condiciones especiales. Creo que algunas personas no suspendieron labores por el sector económico de algunas empresas, pues bajaron los niveles, pero no suspendieron sus actividades laborales, ¿cierto? Entonces se dedicaron a construir esos planes de acción para atender este riesgo, aunque otras, como en la que yo me encuentro, que son de institución de educación, estamos trabajando en casa, ¿cierto? Estamos haciendo un teletrabajo. Tenemos que empezar como a trabajar en todo el tema de esas acciones, ¿cierto? Para retomar nuevamente a nuestro trabajo, a nuestros ambientes laborales durante esta post-pandemia, como la podemos denominar, ¿cierto? Que ya ha bajado como un poco el nivel, pero eso no significa que el virus haya desaparecido. Al contrario, no tenemos que bajar la guardia y tenemos que continuar en ese autocuidado, en la prevención, en todo el tema de la higiene que tenemos y asepsia que debemos mantener en los diferentes ámbitos de nuestra vida, porque en la vida laboral, ¿cierto?, lo vamos a reforzar bastante, pero en la vida familiar y en toda la parte social también vamos a hacer un buen énfasis, ¿sí? Bueno, ¿qué estábamos cumpliendo, cierto? Estábamos cumpliendo todo lo relacionado al cuidado y la prevención de nuestros trabajadores, pero dentro de este tiempo que volvamos a retomar aspectos o ámbitos laborales, ¿cierto? Debemos empezar en el tema de planificar como esa fase de retorno laboral, ¿cierto? ¿Con quiénes? Pues con la gerencia, con la alta dirección, con el líder del proceso operativo, con el líder de seguridad y salud en el trabajo, a quien corresponda en la organización de ese tema, ¿sí? Empezar a diseñar e implementar protocolos que garanticen que los trabajadores y los colaboradores están sanos antes de volver a la jornada laboral. Creo que en algunas empresas ya han tomado la iniciativa y dentro de su protocolo está que antes de ingresar, ¿cierto?, se permita realizar o aplicar algún tipo de encuestas que de pronto les apliquen o les realicen la prueba, ¿cierto?, la prueba del COVID para reiniciar a la labor, pero también asegurarnos de que esas condiciones médicas del colaborador están en perfectas condiciones, ¿sí?, para evitar este riesgo. ¿Qué es lo que estamos garantizando a través de esto? Pues nada, generar entornos seguros, saludables al ambiente laboral o cuando ellos regresen a sus labores, ¿cierto? ¿A qué nos estamos preparando? A esa nueva normalidad que ya nos están sensibilizando, ¿cierto? No es una normalidad total, entonces por eso la llaman la nueva normalidad. Dentro de ese tema de garantizar todas las condiciones seguras, está precisamente evaluar el ¿cierto? Evaluar cuándo está llegando el trabajador, en qué condiciones de salud está llegando, ¿cierto? Y precisamente como para seguir adelante con otros planes de acción relacionados a la prevención y al riesgo que se pueda presentar de algún contagio en las empresas, ¿sí? Que nosotros debemos también garantizar efectivamente que se cumplan todos los protocolos y lineamientos que hemos realizado, que hemos diseñado, que estamos implementando en las empresas para evitar ese riesgo como al contagio del COVID o que se presente algún contagio masivo. Bueno, ¿qué más podemos trabajar? Y es minimizar todos los eventos relacionados con las aglomeraciones, ¿cierto? Entonces, si estamos
en el sitio de trabajo, debemos realizar ciertas capacitaciones, reuniones, algún tipo de inducción, pero dentro de ello, tener en cuenta, ¿cierto?, que vamos a tratar de minimizar, ¿cierto?, sin dejar de lado que debemos hacer mucha capacitación para este tema del COVID, ¿sí? Pero también tener en cuenta que si tenemos un auditorio muy grande, pues que tengamos un distanciamiento social y que precisamente guardemos esos 2 metros mínimos de distancia que se están solicitando para nuestro cuidado, ¿sí? ¿Qué debemos garantizar? Pues el uso adecuado también de las áreas sociales, ¿sí? Los pasillos, los baños, cafeterías, los restaurantes, algunos salones que tenemos de capacitación, auditorios, ¿cierto? Porque lo que debemos evitar al máximo son las aglomeraciones, ¿sí? Eh, Siempre el grupo, el equipo de seguridad y salud en el trabajo debe estar en un contacto permanente, trabajar de una manera muy articulada con la Secretaría de Salud, con la EPS, con la ARL, para asegurar que se estén cumpliendo todos los lineamientos y que se lleve a cabo una buena orientación, ¿no? Entonces la idea es que siempre estemos en contacto con esas instituciones, ¿sí? Para llevar a cabo muy bien todo el plan que estamos realizando, ¿sí? Es muy importante que mantengamos todo muy bien evidenciado. Hay que tener y presentar unos buenos informes de la gestión realizada, ¿sí? Ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad de todas las evidencias, ¿no? De presentar todos los informes que nos den de forma detallada y sobre todo de manera periódica, ¿cierto? Todo lo que hemos realizado en cuestión a todas las actividades, a las capacitaciones, a la sensibilización, esa información que se haya socializado, es bien importante, ¿sí? Como nosotros hacemos parte de ese equipo, ¿cierto?, de seguridad y salud en el trabajo, pues debemos mantenernos actualizados en las normas, en los lineamientos, en los procedimientos que se generen en el marco de esta emergencia actual que estamos viviendo, ¿sí? Realizar un seguimiento y cumplimiento de las medidas de prevención en temas de bioseguridad, ¿cierto? Establecer un programa de capacitación conforme a todos los temas que aborda la resolución 666 de abril del 2020. Entonces, es bien importante que trabajemos sobre ese tema. Que también dentro de estas responsabilidades está el tema documental, ¿sí? Que la matriz la mantengamos supremamente actualizada en cuestiones de lo que aplique a lo relacionado con el COVID, la matriz de riesgos también incluir lo pertinente al COVID-19, actualización del plan de emergencia, que lo vimos como en la penúltima clase, ¿cierto? Hay que tener todos estos aspectos considerados. Recuerden, dentro de la matriz debemos incluir todos los EPPs correspondientes o esos elementos de protección personal en relación con el COVID-19. Recuerden que el tema del COVID, de este virus, todos los trabajadores podemos estar expuestos, ¿cierto? Y son muy amplias todas las formas de cómo nos podemos contagiar. Entonces es importante recordar que esto es una condición, o sí, es de tipo condición de salud pública y que ya lo han determinado a través de diferentes medios que un 80% de los casos que se han observado específicamente son asintomáticos, no presentan síntomas. Entonces podemos contagiar o nos pueden contagiar fácilmente, ¿sí? Por ello, yo también dentro de toda la capacitación que realizamos, les hacía bastante énfasis en la cultura de la seguridad, de la salud y del cuidado del trabajador. Entonces debemos trabajar en esa cultura del autocuidado, de esa cultura de seguridad, de que nos debemos cuidar, ¿sí? Y en este momento realizar todo lo concerniente en formación, en capacitación, ¿cierto?, de los hábitos higiénicos, sobre todo el lavado de manos, el distanciamiento social, el tema de
elementos de protección personal, ¿sí? En todos los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes, todas las personas que tengan una relación de tipo laboral con nosotros. Entonces, eso es bien importante. Debemos prepararnos, ¿sí? Y debemos prepararnos para ¿qué? Para empezar a controlar de alguna manera esos riesgos que se vienen presentando. Sí, recuerde que en algún momento en ese control de riesgos nosotros hablamos de la eliminación, de la sustitución, de los controles de ingeniería. Recuerden que es muy importante trabajar sobre ese control de esos riesgos, pero dentro de lo posible, ¿no? Cuando decimos eliminación del peligro, pues es que yo pueda tener una eliminación total, que yo desaparezca ese peligro. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una eliminación en el caso del COVID-19? Pues aún no podemos eliminarla, aún no tenemos el control. Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos. La sustitución del peligro, claro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de diferentes estrategias que me puedan ayudar para evitar el contagio o el contacto con otros por medio del aislamiento obligatorio, el preventivo. Todo este tipo de estrategias se llevaron precisamente para hacer algún tipo de sustitución del peligro. ¿Cómo lo haríamos en las empresas? Claro, estamos hablando de un tema donde no todos los trabajadores vamos a ir en un mismo momento a desempeñar nuestra labor, sino que vamos a tener unos horarios, ¿cierto? Vamos a tener una diferente o vamos a tener una alternancia, una diferencia de horarios. Un grupo de trabajadores van a estar trabajando en un horario y otros trabajadores en otro. Adicional, podemos trabajar en lo relacionado con que algunas personas pueden estar en casa trabajando, ¿cierto? En teletrabajo. Bueno, hay muchas estrategias, ¿cierto? Y lo ideal es que no estemos al 100% los trabajadores en las empresas, sino que empecemos a trabajar ese tipo de alternancia, ¿cierto? O semipresencialidad para evitar la aglomeración o que estemos muchas personas en un mismo ambiente laboral, ¿sí? También traer a colación el tema de los controles de ingeniería, ¿cierto? Recuerden que será el rediseño del proceso de la organización, ¿cierto? De cómo hacíamos alguna adecuación para tratar de controlar algún peligro identificado. En el caso del COVID, pues las propuestas que se plantean, ¿cierto? En temas tecnológicos que permitan disminuir como ese riesgo, bajar ese peligro. Entonces, ¿qué se está manejando? Pues que en relación a eso, que algunos se manejan en el tema de algunos equipos, ¿cierto? Realizar el mantenimiento de algunos equipos que permiten ventilar, que permiten extraer gases, todo ese tipo de mantenimiento, ¿cierto? En equipos o la adecuación de esos equipos, ¿cierto? Para algunos sitios, es cierto, donde nosotros estamos manejando, donde nos estamos desempeñando, puesto que en esos ambientes a veces como que la circulación del aire se pone un poco crítica. Entonces es importante empezar a hacer todas esas adecuaciones que permitan ventilar más el aire, ¿cierto? Depende también de las personas que están en ese mismo lugar. Hay temas que también hay que traer aquí a mencionar y son los sitios de demasiada concurrencia o sitios por los cuales nosotros vamos a estar en una completa circulación, como por ejemplo los ascensores, los baños, las cafeterías. Tenemos que estar muy en contacto con la parte de limpieza, desinfección, ¿cierto? Nosotros debemos estar como en esa veeduría, en esa supervisión, ¿sí? Y también tratar de desestimular el uso de esos espacios, ¿sí?
muchas veces de pronto por la cantidad de pisos estamos utilizando mucho el ascensor, debemos empezar a dejar de utilizarlo, ¿cierto? Los baños también empezar a mirar cómo se va a manejar el tema, las cafeterías, bueno, todo y cada uno de esos espacios que tienen un alto nivel de como de circulación, empezar a bajar esa circulación por ahí, mirar, desarrollar diferentes programas que me permitan dar uso, pero un uso adecuado y más bajo de lo que hacíamos anteriormente, ¿cierto? Nada, pues en lo posible tratar de hacer todas esas adecuaciones, ¿cierto? En el tema de las puertas de ingreso están utilizando algunas lámparas especiales para la eliminación de algunos organismos biológicos y demás. Entonces, todo aquí viene a jugar un papel importante y sobre todo en el tema de la tecnología. De la tecnología también vendría aquí a apoyarnos en cuestión de toda la eliminación de virus que puedan entrar o de organismos biológicos que puedan atentarnos, ¿cierto? Bueno, adicional a esos controles tenemos que tener también fortalecer un tema de formación permanente a los trabajadores, ¿no? En relación a los servicios generales y también en el uso adecuado de esos peligros. Entonces, eso es bien importante. En esos controles de ingeniería, ¿cierto? También conllevan también aislar a los trabajadores a lugares de trabajo, ¿cierto? Pero ya se está haciendo toda la redistribución para que en la misma oficina no estén el mismo número de personas, sino al contrario, ¿cierto? Esté un mínimo de personas. Precisamente esto también pues se relaciona con los costos. Las empresas deben empezar a invertir en toda esa modificación para trabajar esos controles de ingeniería para el tema del COVID. También se hacía un análisis sobre la instalación de filtros de aire, ¿cierto? Lo que les venía diciendo del tema de la ventilación, algunas barreras físicas, ¿cierto? Ya lo vemos en diferentes establecimientos donde tenemos algún tipo de cubiertas de tipo plástico que permiten dividir espacios de trabajo. Entonces es importante que todas esas adecuaciones las vayamos realizando y vayamos sensibilizando, ¿cierto?, al gerente de que debemos empezar a trabajar en esto. Ahí también mencionaban un tema de ventilación especializada. Eso es en caso ya de otros sectores económicos, como el sector de salud también hace bastantes esfuerzos, ¿cierto?, para invertir en este tipo de ventilación, puesto que allá el tema es aún más delicado, ¿cierto? Es más alto el riesgo por el nivel de personas que llegan contagiadas por el virus. Entonces es bien importante que nosotros también conozcamos esa situación. Hay otra parte y es bien importante que también nosotros debemos trabajar y son las responsabilidades de trabajador. Entonces nosotros hacemos algunas exigencias en responsabilidades del personal de seguridad y salud en el trabajo, pero también es importante que nombremos, que mencionemos las responsabilidades del trabajador, ¿cierto? El trabajador debe velar por una excelente salud y conservar esos hábitos saludables, ¿sí? Hábitos de vida saludable que ya tenía en algún momento adaptados, pero de pronto en algún momento se bajó como la guardia. Debemos empezar a fortalecer nuevamente eso. Otro tema importante es dar cumplimiento a las recomendaciones médicas que se generen de parte de la EPS o de la ARL. En algunas oportunidades el trabajador nos dice, no, a mí me dijeron, no, es que yo tengo una simple gripita, me dijeron que no, que era una simple gripita y que entonces no había problema. Pero ojo, nosotros debemos también tener esa confianza, generar confianza con el trabajador para que realmente nos comente cuáles fueron las recomendaciones médicas, porque en este momento, en esta situación que estamos viviendo, cada vez que tenemos una alteración de la salud relacionada con el tema respiratorio, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empezamos
como a sospechar de algún caso. Entonces, la idea es que generemos confianza, que tengamos una buena comunicación con el colaborador, con el trabajador, y digamos, bueno, efectivamente, ¿qué te dijeron en el médico? Porque a veces ocultamos esas circunstancias, esas situaciones que son importantes, para evitar que de pronto me envíen a cuarentena, para evitar que me envíen a aislamiento. Entonces, esto hay que fortalecerlo muy fuerte con los trabajadores. Y es que si el médico o la EPS le hizo la recomendación que debía estar aislado, entonces hay una sospecha. Entonces debemos tener mucho cuidado con ese tema y precisamente hace parte de esa responsabilidad del trabajador, informar oportunamente sobre sus condiciones de salud. Eso es bien importante. Cumplir con las medidas de prevención diseñadas por la empresa. A muchas personas a veces les queda difícil empezar como a cumplir esas medidas que se han establecido o que se han implementado con bastante trabajo en la empresa. Entonces les cuesta, tenemos que hacer toda esa tarea de la cultura de la salud y de la seguridad, ¿sí? Dar el uso adecuado de nuestros elementos personales de protección, ¿sí? Que sean entregados de la empresa, ¿sí? Lo ideal es que la empresa nos facilite sus elementos de protección personal, ¿sí? Y bueno, cuando nos facilitan que nosotros le damos el uso adecuado, ¿sí? Como trabajadores damos el uso adecuado, entonces es importante que los usemos de manera adecuada, que los tengamos todo el tiempo. Recuerden que es obligatorio, ¿sí? Entonces, cada vez que de pronto, no porque vi a una persona del equipo de seguridad y salud en el trabajo, me coloco mi tapabocas, no. Tengo que estar utilizando siempre mi tapabocas puesto. Ahorita las personas dicen, no, es que me acaloro, no, es que me dificulta para hablar. No, tengo todo el tiempo que tener mi tapabocas puesto, todo el tiempo usándolo de manera activa, porque precisamente cuando nosotros estamos hablando, alguien me decía, no, es que yo no puedo hablar con el tapabocas, tenemos que hacer el esfuerzo de hablar con el tapabocas y es precisamente porque la transmisión es a través de esas gotículas que expedimos de nuestra saliva, ¿cierto? Y por nariz y por boca, entonces debemos proteger esa área y por nosotros y por otras personas que están muy cercas, que hace parte de responsabilidad, ¿cierto? Mía, pero también de responsabilidad social, de responsabilidad con otros, ¿sí? Una de las responsabilidades también, ¿cierto? Es mantener limpia, organizada, pero sobre todo desinfectada el área de trabajo donde yo me encuentro trabajando, incluyendo las herramientas y los accesorios que utilizo para realizar mi labor. Entonces, es importante sensibilizar al trabajador sobre este tema. Lo ideal es que todos se acojan a las recomendaciones y protocolos específicos en relación a la prevención del COVID. Es bien importante eso, que nos informemos, pero también que estemos muy a la expectativa de esa generación de protocolos, ¿cierto? Para hacerlos cumplir como trabajadores y miembros de la empresa. Bueno, yo quería también tocar el tema allí de comportamientos y actitudes y también va muy de la mano con el tema de la responsabilidad del trabajador. ¿Y es por qué? Porque debemos sí o sí realizar procesos de inducción y de reinducción. Porque precisamente este tema del virus es nuevo. No habíamos vivido con un virus aquí en nuestra Colombia, no habíamos tenido esa situación. Necesitamos procesos de inducción y reinducción, también de formación y capacitación, ¿sí? Formarnos, conocer, ¿cierto? Conocer de qué es el virus, cómo nos contagiamos, cómo es el cuidado, todo en relación a
a ese virus y es precisamente para cuidarnos, para cuidar a los otros, a realizar capacitación. El trabajador que retorna a su entorno laboral debe recibir específicamente un curso sobre normas y responsabilidades en la aplicación de todo el tema de higiene con relación o enfocado hacia el COVID-19. Porque de pronto pasamos por alto alguna información, no tenemos claro la forma de cómo se contamina, aunque los medios de comunicación han sido fuertes con ese tema, con la prevención, pero no tenemos el trabajador que no está muy sensibilizado. Esa es nuestra tarea, ¿cierto? Nuestra tarea también es de implementar campañas educativas que refuercen, que fortalezcan ese conocimiento de las normas y de las conductas de salud, de higiene, donde además de esto tengamos también evidencias. Recuerden que todos nuestros planes, actividades y demás, debemos tener la evidencia que realizamos esa gestión. En algunas empresas trabajan el tema audiovisual, del folleto, de la cartelera, de todo ese tema que vemos de pronto por los corredores de las empresas. Recuerden que este no es un mecanismo que aplique de formación. A veces tomamos ese medio audiovisual, ¿cierto? O esa pieza publicitaria como herramienta de formación. Este no nos forma. Nosotros debemos hacer la campaña, debemos sensibilizar, debemos convocar a los trabajadores, tenerlos y mostrarles los casos, realizar casos reales, juegos de roles, situaciones, conflictos que ellos puedan solucionar, ¿cierto? Que ellos se permitan de una manera activa comprometerse, bueno, en fin, muchas capacitaciones y todas estas campañas educativas que me permitan, ¿cierto? Cuidar también al trabajador. Bueno, nada, que también dentro de ese comportamiento tenemos que darle fuerte al uso de las EPPs. No olviden, ese tema es súper importante, que nos baja la exposición al riesgo, ¿sí? Nos la baja totalmente. Y recordarle que es obligatorio, ¿cierto? Es obligatorio el uso de tapabocas. Quería, para finalizar esa presentación, incluir un proceso de comunicación interna y externa, ¿cierto? Entonces, dentro de ese plan que nosotros vamos a establecer de comunicaciones, ¿cierto? Donde se divulga de manera continua la información, que tengamos en cuenta esas medidas de prevención, ¿cierto? En todo, y que tengamos en cuenta a todos los miembros, los actores de nuestra organización, trabajadores, el tema del ámbito familiar, proveedores, contratistas, todos los debemos tener en cuenta, ¿sí? Porque todas las personas son las que estamos expuestas a ese riesgo. Es importante que dentro de ese proceso de comunicación socialicemos, ¿cierto? Y que a medida de esta socialización podamos evidenciar las medidas que están consideradas en los protocolos de la empresa. Tenemos ya algunas empresas ya tenemos unos protocolos, ¿cierto? Para recibir a nuestros trabajadores, pero también necesitamos socializarlas, que ellos las conozcan, que se integren, que las vivan, que las respeten, ¿cierto? Y todo es en relación al COVID-19. Generar evidencias también. Mira que las evidencias son bastante importantes en el tema de capacitación, en todas las acciones que podamos adelantar en las empresas, ¿cierto? En todas las situaciones que reporten los trabajadores, los contratistas, bueno, en fin, todos los miembros de esa organización, la cual es bien importante que la tengamos como informada, actualizada. Debemos tener toda la información actualizada en cuestión de el COVID, lo que se genera. Debemos estar en una continua actualización para darle esa misma
o facilitar esa misma información a nuestros trabajadores, ¿cierto? Y tener todas esas evidencias también disponibles, ¿cierto? A canales de consulta por medio de la ARL, BPS, que de pronto tengamos que presentar. Entonces, la idea es que todo lo que realicemos en relación al COVID sea en proceso de prevención, ¿cierto?, del contagio, ¿sí? Y sobre todo para controlar el tema de la pandemia. Yo les quería compartir un documento, le voy a subir ese documento a Classroom para que ustedes lo tengan en cuenta, y es una lista de chequeo que acompaña la que les había mencionado. Esta lista de chequeo acompaña la resolución 666 del 24 de abril del 2020, ¿cierto?, que adopta el Ministerio de Salud y Protección Social, donde aparece como el checklist en cada una de las acciones que debemos desarrollar. Entonces, es bien interesante y bien importante que ustedes puedan revisar el documento, donde el objetivo principal y el objetivo fundamental de este documento, ¿cierto?, es realizar o facilitar el protocolo de bioseguridad y orientar estos procesos en las empresas, ¿sí?, de todas aquellas medidas generales de bioseguridad para reducir el riesgo de la transmisión del COVID-19 o el llamado coronavirus, ¿sí? Entonces, mira que les voy a compartir este anexo técnico que es bien interesante, donde a través de ese protocolo o de ese anexo podemos encontrar, por ejemplo, los diferentes criterios, ¿sí?, como, por ejemplo, el lavado de manos, y están las medidas que debemos cumplir. O sea, para el lavado de manos, ¿qué necesitamos? Entonces, que disponer de un lavamanos, de agua, de jabón, de toalla, todos los ingresos de las empresas, o al contrario, disponer de un suministro de alcohol. Recuerden que el alcohol, el mínimo que se debe manejar es entre 60 y 95%, ¿cierto? Instalar dispensadores de alcohol. Bueno, está en una lista todas las medidas que nosotros debemos que cumplir, y si se está cumpliendo hay un sí o hay un no. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta toda esta información en cuestión de los diferentes aspectos que se mencionan aquí, como es el lavado de manos, como es el distanciamiento físico, como es el tema relacionado con los elementos de protección personal, como es en el tema del manejo de los tapabocas. Bueno, en esos temas fundamentales, ¿cierto? Vamos a actuar, y sobre todo tenemos un criterio, tenemos una medida que cumplir, y está en forma de un checklist. Entonces está qué debemos cumplir, qué estamos cumpliendo, qué no estamos cumpliendo. Esto también, este checklist me permite dar un indicio, dar una evaluación si efectivamente estamos cumpliendo con todo el protocolo, ¿sí? Entonces también nos facilitan de cómo situaciones de cómo se realiza una desinfección y limpieza en los establecimientos de trabajo, ¿cierto? Está el tema de la manipulación de insumos y productos, ¿sí? Cómo se debe manipular, cómo se debe manejar como los insumos, pero también los productos. Entonces, es importante que ustedes revisen el documento y que este documento sea una herramienta fundamental que ustedes lleven a cabo en sus empresas, en sus organizaciones, y que tengan en cuenta cuáles son los criterios que deben cumplir, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios que deben cumplir? Y están la respuesta entre sí, si se está cumpliendo, está sí o no, ¿sí? Entonces, eso me lleva a llevar un control que efectivamente el protocolo de bioseguridad que estoy implementando en la compañía está bien organizado, ¿cierto? Está muy bien organizado, está
bien implementado y si lo estamos cumpliendo o no. Entonces, eso es bien importante que revisen ese documento y que pueda ser una herramienta clave a la hora de realizar y de construir el protocolo de bioseguridad en sus compañías o en sus empresas, ¿sí? Ojo que a mí me llamó la atención que dentro del protocolo, dentro de este anexo técnico, también encontramos la interacción con terceros, ¿sí? Que de pronto a veces la dejamos de lado, entonces la interacción con terceros como proveedores, clientes, aliados, ¿cómo se manejaría? ¿Cuál sería el criterio que debe cumplir? ¿Cierto? ¿Cuál sería el criterio que debo cumplir? ¿Sí lo estoy cumpliendo? ¿Sí o no? Y también consideran el tema del desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. Eso también me parece un criterio bien importante, una variable que debe considerarse, ¿cierto? Porque cómo me estoy desplazando, en qué estoy utilizando, ¿cierto? Y si durante ese espacio estoy aplicando el protocolo de seguridad, ¿cierto? Entonces también es bien importante, también se tienen en cuenta las medidas de coordinación con las administradoras de riesgos laborales, las medidas que deben cumplir, que se deben cumplir con la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, en cuanto a coordinación, en cuanto a las medidas, ¿sí? Esos criterios son bien importantes. Y hay otro, ya finalizando el documento que encontramos en relación a las recomendaciones de la vivienda. Entonces, al salir de la vivienda, estoy teniendo algunas recomendaciones, algún protocolo de bioseguridad. Entonces, fíjate que este protocolo es bien importante, esta guía o mejor este anexo técnico, ¿sí? Y me permite empezar a evaluar cada uno de esos factores que pueden estar siendo como el que me desate el riesgo en alguna situación o en algún espacio de regresar a la vivienda, de regresar al trabajo, ¿sí? De regresar a mi sitio de trabajo, de la convivencia con una persona de alto riesgo. Entonces, mira que se tienen contemplados varios aspectos fundamentales a la hora de cumplir con un protocolo de seguridad y con una prevención y un manejo de una situación de riesgo de contagio. Entonces, por favor, revísenlo, es bien importante, es bien completo, ¿sí? Se nota que se realizó un trabajo bien exhaustivo en relación a cada una de los criterios que se deben cumplir, de las medidas que se deben cumplir en el tema del protocolo de seguridad, contemplando todo y no se escapa ninguna situación, entonces se contemplan todas las variables, ¿cierto? Incluyendo hasta el plan de comunicaciones que yo les comenté dentro de mi presentación, todo está considerado. Entonces es bien importante que lo revisen y que este sea precisamente una herramienta que les permita mejorar su proceso, que le permita no solo mejorar el proceso, sino realizarle una buena retroalimentación, tener una mejora continua de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y que permita continuar usted con esa labor tan fuerte que está realizando. Listo, mis chicos, entonces esta fue la presentación del día de hoy. Agradezco a todos y cada uno de ustedes quien se comprometió al 100 con este curso de capacitación. Darle la felicitación a muchos porque me entregaron más de lo que yo les solicité. Dentro de las evidencias observo un alto nivel de compromiso, donde cada uno de ustedes puso lo mejor, puso su mejor empeño, puso su interés y donde cada uno demuestra que cuando empiezan una capacitación o cuando tienen un objetivo en la vida lo cumplen, ¿sí? Eso es lo importante, que usted, que se ha colocado un objetivo dentro de su proyecto de vida, lo logre cumplir. Pero ojo, solo se logra cumplir cuando se tiene la persistencia, la disciplina, la habilidad, ¿cierto? Para trabajar en equipo. Muchos
trabajaron en equipo, los felicito, veo que se conformaron unos lazos de amistad también, ¿no? Pero también unos fuertes equipos de trabajo, me parece bien importante. Otros se fueron porque tenían que trabajar en equipo, se fueron, lo lamento, ¿cierto? Lamento mucho porque aquí en este momento y en esta capacitación hubiéramos fortalecido bastante esas competencias blandas de las cuales yo les hablaba en algún momento. Esas competencias que debemos desarrollar y fortalecer muy, muy, muy de la mano de los compañeros de trabajo, de esas personas que están al lado de nosotros, que hacen que podamos cumplir una tarea que nos asignen. Entonces, chicos, muchas gracias. Fue un placer conocerlos a muchos de ustedes. Muchísimas gracias por todo ese esfuerzo que hicieron al realizar este curso, por esa dedicación. Espero de pronto volvernos a ver, de pronto en el camino podemos volvernos a encontrar, volvernos a ver. Yo soy la más agradecida porque todos los días aprendo más de ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad o de pronto en estos ámbitos laborales que estamos trabajando con nuestros colaboradores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hasta pronto.